Arratsalde on guztioi, mi esker gurekin bate egiteagatik. Gracias a todas por conectaros a esta presentación, estéis donde estéis. Mi nombre es Carlos Sánchez y como veis en la pantalla, pues soy miembro de Vitamine Factoría, que junto a María José Noain hemos desarrollado este proyecto llamado Cartografía Emocional del Bidasoa durante los últimos meses y tenemos el inmenso placer de presentaros hoy, esta tarde, pues bueno, que ya la lluvia, digamos, nos ha abierto unos claros y bueno, esperemos que estéis a gusto donde estéis. Este proyecto ha recibido la beca Rivera. Para que no los conozcáis, es un programa de ayudas que concede el Ayuntamiento de Irún y es un programa que está dirigido a incentivar la investigación antropológica y la creación artística relacionados con la historia y la memoria de Irún y su comarca, especialmente el ámbito fronterizo y bueno, en particular el río Bidasoa y su entorno. Este programa de becas está además vinculado íntimamente a un programa del mismo nombre que se celebra en septiembre en el espacio público alrededor del río Bidasoa y que propone una mirada sobre la memoria y el territorio a través de prácticas de arte contemporáneo. Antes de comenzar, me gustaría presentar a las personas que estamos aquí, que vamos a presentar este proyecto y que hemos participado en él. Nos acompaña digital, pero cálidamente, como siempre, María José Noain, que es antropóloga, historiadora infatigable y una referencia en la comarca, no hace falta presentación. También nos acompaña Elga Masetani, que es una de las cofundadoras de Vitamine, responsable de contenidos de la fábrica de creación y producción cultural transfronteriza que hemos trabajado codo con codo con Mariajo. También tenemos, y por último, a Patricia Taberna, que es la diseñadora gráfica y community manager de Vitamine. Y además tenemos con voto, pero sin voz en este caso, a otra Patricia, que tenemos también el placer de tener aquí. Vamos a intentar concentrar la presentación pues, para que sea ágil y dinámica. No queremos que perdáis ni vuestra clase de pilates de YouTube, ni que dejéis de hornear bizcochos y horno, o que salgáis despavoridos a la calle a correr, ahora que ya nos han dado permiso para ello, y queremos por eso dejar espacio para vuestras preguntas al final de nuestras intervenciones. Realmente nos gustaría eso, que escuchásemos también vuestras voces, porque la participación ha sido una de las claves y uno de los pilares de este proyecto, como vamos a explicar a continuación, y nos gustaría también que esa participación tuviese lugar en el día de hoy. Para evitar interferencias, como hemos comentado, vuestros micros están cerrados y los activaremos en el turno de preguntas. Podéis solicitar la palabra y podéis pues bueno, hacer cualquier reflexión y aportación o una pregunta, algo que no haya quedado claro. Habrá 4 intervenciones breves. En primer lugar, hablará María José Noain, que explicará pues, la investigación antropológica del proyecto, que es de alguna manera el punto de partida y la base del trabajo que hemos desarrollado, y después tomaremos la palabra tres personas que hemos estado vinculadas desde Vitamine Factoría a este proyecto. Hablaré yo a continuación, hablando de la dimensión plástica del material que hemos recogido durante la investigación. A continuación hablará Elga Masetani, que se centrará sobre todo en el proceso artístico, cómo hemos traducido pues, toda esa información a esa creación artística. Y por último, Patricia Taberna, que se ha encargado del trabajo del diseño, el resultado final que hemos enviado a imprenta. Y la verdad, bueno, como hemos comentado antes, nos hubiese gustado reunirnos presencialmente con todas las personas que han colaborado en este proyecto. Algunas de ellas están aquí hoy con nosotras. Han sido muchas realmente las que pues, bueno, nos han aportado sus conocimientos, sus memorias, sus recuerdos, pero bueno, no es posible porque no cumpliríamos la normativa actual de distanciamiento físico, porque somos, la verdad, muy de abrazar, de dar la mano, incluso besos en estos momentos tan emotivos como son de una presentación, ¿no? Por eso os proponemos este Zoom esta tarde y de alguna manera también nos gustaría romper el confinamiento y acariciar el resultado final que hemos impreso. Por esta razón os animamos a enviar un correo electrónico ahora o durante la charla a factoria@vitamine.net. Factoría se escribe con K y Vitamine con B y terminado en E.
nos podéis hacer llegar vuestros datos postales si queréis que os hagamos llegar pues bueno, este resultado de alguna manera. No sabemos todavía cómo, pero queremos de alguna manera agradeceros que estéis aquí hoy con nosotras y queremos, digamos, pues haceros este pequeño regalo, pues bueno, una especie de primicia y que seáis las primeras personas que puedan pues disfrutar del resultado de este proyecto tan interesante. Sin más dilación, le voy a dar la palabra a María José Noain, que, como hemos comentado, explicará cómo se ha construido la investigación antropológica. María Jo, cuando quieras. Es que ricasco, Carlos. Lo primero de todo, saludar y agradeceros a los que habéis decidido intervenir en esta sesión de Zoom. Algunos ya os he saludado personalmente al entrar, pero ahora veo nuevas caras que os habéis ido incorporando y pidiendo disculpas si me salto a alguien, pero bueno, me hace mucha ilusión. Antes ya he mencionado a Raquel, ver a Rocío, a Ana, a Pía, a Enrique, a José Luis, a María Ángeles, Fernando, bueno, gente con la que llevo trabajando mucho tiempo, ya sea a través de los cursos o de este proyecto de cartografía emocional de Bidasoa, que me hace especial ilusión ver aquí. Luego, lo segundo que me toca es, por supuesto, dar las gracias, en primer lugar, al Ayuntamiento de Irún por esta iniciativa tan fantástica y con un perfil tan peculiar, ¿no? Porque es muy poco habitual tener la oportunidad de desarrollar un trabajo desde la antropología que luego tenga esta manifestación a través de un proceso creativo y artístico. Y creo que eso es algo que hay que poner en valor, sobre todo a través de Mariana e Iñaki, que son los representantes del Ayuntamiento que están aquí, pero extendiendo esas gracias a todo el Ayuntamiento. Y, por supuesto, las gracias a Vitamina. Hay que decir, además, que fueron ellos los que me contactaron a mí para ver si podía funcionar este tándem. Y, bueno, solamente decir que ojalá tengamos muchas más oportunidades en el futuro de hacer este tipo de proyectos, porque la verdad es que ha sido un placer trabajar con ellos. Es un equipo fantástico, de muchísimo talento y me ha encantado esta opción. Y ya termino las gracias agradeciendo, como no puede ser de otra manera, a los que habéis hecho posibles la parte del trabajo de campo y de la investigación arqueológica, muchos de los cuales estáis aquí presentes. Primero, los grupos de trabajo, las entrevistas, que han supuesto además un documento imprescindible no solamente para desarrollar el trabajo de la beca Rivera, sino también como testimonio de lo que es la memoria del Bidasoa, que se va a quedar ahí como un resultado del trabajo y que puede tener además en el futuro posibles continuidades de la investigación, y que es un testimonio maravilloso que creo que es muy importante que sobreviva. Y luego también la intervención de todos los que respondisteis a las encuestas que además igual en un primer momento parecían algo surrealistas porque algunas de las preguntas descolocaban y además esa era nuestra intención, pero que además junto con esas entrevistas grupales han sido la fuente del trabajo de investigación antropológica. He preparado un PowerPoint de 15 diapositivas, tanto la parte que os voy a explicar yo como la que luego os transmitirán los compañeros y compañeras de Vitamine. Hemos intentado que quede bastante condensada. Entended, por tanto, que estamos resumiendo un proyecto de investigación y de creación que se ha desarrollado a lo largo de 9 meses en una presentación de 15 minutos con las limitaciones que ello conlleva. Me he distraído porque veo que Alejandro Cendrero está compartiendo la pantalla. Alejandro, por favor, no compartas pantalla, que me toca ahora enlazar con mi PowerPoint. Gracias, muchísimas gracias. Como os decía, es complicado condensar un trabajo de investigación y de creación de 9 meses en solamente 15 minutos, pero bueno, espero tener la capacidad de síntesis como para intentar daros las pinceladas más interesantes. Paso ahora a compartiros el PowerPoint. Un segundito. Compartir pantalla. Aquí está. Bueno, creo que ya estáis viendo todos en imagen esta primera diapositiva, ¿verdad? Si me podéis hacer que sí con la cabeza, los compañeros de Vitamine, sí, efectivamente, perfecto. Pues vamos allá, un segundo que os voy a minimizar para que yo pueda ver también mejor el PowerPoint. Ahí estamos. De acuerdo. El proyecto arranca de un concepto que además está incorporado al título, que es el de la cartografía, y que creo que se define o se recoge de una forma muy gráfica a través de esa frase de Gerard Mercator, que es uno de los padres más importantes de la cartografía como ciencia, y que dice que los mapas son los ojos de la historia. Creo que incluso podríamos decir que los mapas son los ojos de la prehistoria, porque hoy por hoy el mapa más antiguo del que tenemos testimonio va hasta la época paleolítica,
es el dibujo que tenéis ahora en pantalla, el mapa de Abounds, que apareció grabado en un guijarro en una cueva de Navarra y que los investigadores y los especialistas en prehistoria han interpretado como la que es a día de hoy la representación gráfica más antigua de la humanidad de un espacio geográfico. Y lo que nos habla que ya la humanidad, desde los albores de la misma, tiene la inquietud de plasmar en un soporte bidimensional la realidad geográfica que le rodea y que es de carácter tridimensionalidad, con las tremendas dificultades que eso conlleva, ¿no? Aprender a conocer nuestro entorno, lo que es el planeta Tierra, y a partir de esa tridimensionalidad buscar formas, primero de medición y después de representación, para llevarlo a un soporte bidimensional. No me voy a extender ahora en la cartografía porque es solamente el punto de partida de la propuesta, pero recordar que luego a partir de ahí en todas las culturas de la antigüedad, siguiendo evidentemente con la época medieval y llegando hasta nuestros días, aparecieron distintos intentos de esa representación cartográfica bidimensional. Desde el que se considera el mapamundi más antiguo del mundo, que proviene de la ciudad de Babilonia ya por el 600 a.C., que es el que estáis viendo ahora. Ese mapa, que es una reconstrucción moderna de las mediciones geográficas de Eratóstenes, que fue el primero que calculó, por cierto, con un margen de error del 0,1% el diámetro del planeta Tierra, o todo el desarrollo ya a partir de época medieval, donde podríamos pasarnos horas y horas recordando todos y cada uno de los avances en la representación cartográfica. Os he puesto el ejemplo de un mapa árabe de Al-Idrisi por recordar también la importancia de los científicos islámicos en el desarrollo de la cartografía. Partiendo de esa idea de la cartografía, tanto a Vitamine como a mí nos llamó mucho la atención una disciplina o una rama de la cartografía que podemos definir como cartografía artística, y que consiste en que a partir de época medieval los mapas, además de ser esa representación bidimensional de la realidad geográfica, van incorporando una serie de elementos artísticos, ¿no? En el momento en el que hablábamos de un proyecto de investigación que era un tándem entre antropología y arte, era muy interesante incorporar esa presencia de representaciones gráficas, de imágenes, de símbolos que acompañaban con un criterio artístico a la representación de los mapas. En la Edad Media pasan cosas como dar un aspecto antropomorfo a la realidad geográfica. Aquí no sé si veis esta cabecita en la parte de arriba del mapa, lo señalo con el ratón y no se distingue demasiado bien, pero toda esta representación cartográfica se corresponde con la imagen de Cristo, de un personaje, de tal forma que se van adaptando los distintos elementos geográficos a una figura humana. A partir de ahí, la cartografía artística incorporó cartelas, símbolos de representaciones de ciudades o de animales, sobre todo animales exóticos, tanto los del océano, esos monstruos marinos que acechaban a los navegantes, como los animales más exóticos de los continentes por descubrir, o todo tipo de elementos gráficos que enriquecían esa representación cartográfica y aportaban además valores simbólicos. Ya en época, sobre todo a partir del Renacimiento, pero principalmente en el siglo XVII y XVIII, la cartografía artística se va haciendo cada vez más compleja y se dan elementos como antes veíamos el ejemplo de Cristo en el mapa medieval de Ersor. Aquí tenemos el famoso Leo Belgicus, que es una representación cartográfica de la actual Bélgica, del equivalente a lo que antes era Flandes, que adopta esa representación de un león. Y un poco la unión de esa importancia de la cartografía y de estos elementos artísticos fue el punto de partida de la beca. ¿Por qué no crear una cartografía artística del Bidasoa? Cartografía científica, es ingente la documentación que hay, con lo cual ahí no teníamos que rellenar un hueco, pero ¿por qué no recoger una cartografía y diseñar un mapa artístico del entorno del Bidasoa, de la desembocadura del Bidasoa y de todo lo que conocemos como Bahía de Txingudi? Pero en vez de hacer un mapa artístico que se limite a observar la realidad e interpretarla de esta manera, vamos a utilizar la memoria identitaria y subjetiva de los habitantes del Bidasoa o de aquellos que lo han sido en algún momento para recoger la percepción que tienen del río y de su entorno y utilizar esa percepción a la hora de diseñar nuestro propio mapa, nuestra propia cartografía artística del Bidasoa. Así que esa es un poco la filosofía y la base del proyecto. Empezó luego una investigación bibliográfica, aparte de, evidentemente, trabajar con artículos y libros que hablen de esa memoria histórica, de esa historia del Bidasoa. Es inevitable citar lo que vio de Luis Duranzu, pero hay otras muchas publicaciones o
diversos artículos que aparecen en esas publicaciones tan interesantes que tiene la asociación que lleva su nombre, ¿no? Luis Duranzu Kulturtaldea, y luego también una recopilación bibliográfica de las representaciones a lo largo de la historia que ha habido en el Bidasoa, pero no hablando ya de una cartografía general, porque como decía antes, ese trabajo bibliográfico y de recopilación ya está hecho, sino incidiendo en elementos artísticos o en representaciones artísticas cartográficas del Bidasoa y de en su entorno, ¿no? Como el mapa que tenéis en la imagen, que bueno, es un portulano, una de estas cartas náuticas donde vemos la Rosa de los Vientos. Estamos viendo la cornisa cantábrica, pero como si la viéramos de norte a sur en vez de sur a norte, como estamos acostumbrados, ¿no? Aquí tenemos el Golfo de Vizcaya y aquí tenemos la bahía de Chingudi. No sé si llegáis a distinguirlo en vuestras pantallas, pero por aquí aparece San Juan de Luz, aquí está San Sebastián y aquí en esta esquinita está Fuenterrabía, y como estos mapas, también los del Bidasoa, se pueblan de monstruos marinos. Fijar esta especie de ballena perro extraña que han representado aquí, o toda la iconografía de los elementos náuticos, de las embarcaciones, o esas cartelas que también se convierten en una obra de arte en sí mismas. Incorporamos también otro concepto que se nos cruza, ya no estoy hablando ni de cartografía artística ni de cartografía del Bidasoa, pero es la cartografía emocional, que es hacer justo lo contrario. En vez de tomar un terreno geográfico real y representarlo con elementos artísticos, es tomar un concepto abstracto, un concepto emocional, como por ejemplo una relación amorosa, y representarlo gráficamente a través de un mapa, que no es un mapa real, no es un mapa de un espacio concreto. Lo que estamos viendo aquí es un mapa de una mujer francesa del siglo XVIII que representó un idilio con los distintos pasos que van dando los amantes en el proceso en el que se están conociendo y se están seduciendo, a lo que ella le dio una apariencia gráfica de un mapa, ¿no? Sería, como os digo, un poco lo contrario. Tomar los sentimientos, tomar un concepto abstracto y disfrazarlo o representarlo como si de un mapa se tratara. Y hasta aquí un poco esa introducción y esos primeros pasos que conllevaron un tiempo considerable en la investigación. Luego empezó lo que en antropología conocemos como trabajo de campo, y que cuando os daba las gracias a los participantes en la introducción ya recordaba que se hizo a través de 3 entrevistas grupales, y esa encuesta que repartimos online y también en las distintas actividades que Vitamina organizó en torno al Festival Ribera y demás, de una encuesta para rellenar. ¿Por qué no más encuestas o entrevistas grupales? Encuestas porque fue hasta ahí donde conseguimos captar la participación de todos vosotros, y entrevistas grupales porque la investigación tenía también un límite de tiempo y no podíamos desarrollarlo tanto como nos habría gustado. Las encuestas estuvieron disponibles tanto en castellano como en euskera y en francés, y como decía también en la introducción, había algunas preguntas bastante peregrinas como: ¿qué género consideras que tiene el Bidasoa? ¿Lo asocias al género masculino, al género femenino? ¿Con qué color lo identificas? ¿Cuál es la comida que más directamente te recuerda al Bidasoa? Y preguntas que tenían que ver más con una construcción, o mejor dicho, una recopilación de la memoria histórica. ¿Cuál es el acontecimiento histórico que te parece más importante que ha tenido lugar en las cercanías del Bidasoa? ¿Qué personajes asociados a la cultura te parece que representan el entorno del Bidasoa? O cuál es tu espacio desde el punto de vista emocional o subjetivo que más atractivo te resulta o que menos sensaciones buenas te despierta. Las encuestas han generado una serie de gráficas, ahí simplemente os he puesto 2 que me parecen especialmente interesantes, como el reparto de los entrevistados por edades. Ya veis que bueno, pues la franja más alta es la de personas entre 45 y 54 años, o la procedencia, ¿no? Ya veis que justo la mitad de los encuestados que respondieron viven en Irún, aunque también los hay de Hondarribi, y en menor medida de Hendaya o de otras poblaciones de Iparralde. Tenemos más cuestiones en relación con la lengua, con el género y distintos elementos, pero bueno, estas 2 gráficas me han parecido las más interesantes para compartir. ¿Qué titulares os puedo dar de los resultados? ¿Qué conclusiones, que desde nuestro punto de vista son más evidentes, podemos extraer tanto de las entrevistas grupales como de las encuestas? Primero, que existe una dicotomía, lo que yo defino como 2 Bidasoas. Por un lado tenemos el Bidasoa de la desembocadura, que es lo que veis en esa foto, y por otro lado tenemos el Bidasoa hacia el interior, que incluso podría prolongarse hacia el río Baztán, que es el mismo que el Bidasoa y todas las poblaciones navarras que están en sus orillas, pero que se representa sobre todo por la zona de Santiago, del Bidegorri de Santiago, de las islas o de la isla de los Faisanes.
ese Bidasoa de la desembocadura que sobre todo perciben los habitantes de los hondarribitarras o los habitantes de Hendaya, mientras que ese Bidasoa más al interior, como no puede ser de otra manera, queda más cerca sobre todo de los iruneses. Esta percepción de estas dos unidades geográficas que se relacionan pero están separadas también incide en cuál es el color del Bidasoa. Clarísimamente casi todo el mundo contesta que es el verde, pero asociado otra vez a ese Bidasoa del interior, mientras que el azul es el de la desembocadura y bueno, también lo vemos en otras preguntas como los animales, ¿no? Pero esas dos realidades culturales. La percepción emocional del Bidasoa inevitablemente va asociada a los recuerdos de la infancia, ¿no? Para todos nosotros el lugar en el que hemos crecido conlleva unas sensaciones y unos recuerdos emocionales que hacen que el lugar donde hemos nacido y crecido se convierta en algo absolutamente idílico, ¿no? Esa memoria incluso idealizada. Pero con el caso del Bidasoa, igual también tengo una percepción subjetiva, pero me parece que todavía esto se pone más de manifiesto. Y es algo además que se detecta clarísimamente en los habitantes del barrio de Santiago, que han tenido una representación bastante significativa a la hora de implicarse en el proyecto, ¿no? Porque al fin y al cabo literalmente han crecido a orillas del río, ¿no? Mientras que en otras zonas de Irún o de Hondarribi esto pasa más desapercibido. La calle Santiago, los baños, la famosa bañera de la que tanto habláis los que habéis crecido en el barrio de Santiago, más en la zona del interior, la pesca, hay muchas cuestiones que construyen esa memoria idílica del Bidasoa y que además, si la relacionamos con la actualidad, tiene una vertiente bastante dicotómica, porque muchos de los entrevistados pensáis que cualquier tiempo pasado fue mejor, echáis de menos esa visión mucho más rural, mucho más idílica del Bidasoa. En las islas es un estado más puro, más cuidadas, más trabajadas, mientras que otros entendéis que hay muchísimas cosas que han mejorado y que hoy en día estamos hablando de un entorno, sobre todo desde el punto de vista medioambiental, mejor, enriquecido, ¿no? Porque parte de la industria se ha cerrado, porque ya no existen los vertidos de Montero, etcétera, etcétera. Pero el Bidasoa clarísimamente vinculado a esa memoria emotiva y absolutamente idealizada de la infancia. Oficios desaparecidos claramente se detectan, tampoco os estoy descubriendo grandes cosas, ¿eh? Lo interesante es leer la subjetividad y percepción con la que lo explica la gente y no estos titulares que son cuestiones que ya conocéis, pero bueno, en realidad es lo que ha salido. Clarísimamente los oficios, pero también un poco con esa idealización y esa añoranza por su pérdida, clarísimamente destacan los gabarreros, que sois los que tenéis en pantalla, o cuestiones que a mí personalmente me han sorprendido más porque no las he conocido, como los anguleros, que se convierte también en una de las piedras angulares de la economía del Bidasoa. Pero si algo destaca en vuestra percepción es el concepto de frontera. Estamos hablando de algo que podría llegar hasta la época romana incluso, ¿no? Donde se situaba la frontera entre las provincias de España y de las Galias, pero que continúa en época medieval con la configuración de los estados modernos teniendo Francia al otro lado y que clarísimamente ha marcado la percepción del Bidasoa. Os preguntábamos también si veis el Bidasoa más como frontera o como vía de comunicación. El 50% habéis respondido que el Bidasoa es una frontera, impide el paso. El 40% entendéis que es todo lo contrario, que es una vía de comunicación para pasar de un lado a otro, para comunicar los pueblos de Navarra con los pueblos de la bahía del Chingudi, y 10% consideráis que son las dos cosas a la vez. Asociado con ese concepto de la frontera, algunos episodios traumáticos y terribles en la memoria de todo, como la guerra civil, el exilio, los iruneses o bidasotarras cruzando al otro lado, la imposibilidad de familias que habían quedado separadas por la frontera y que no podían verse, incluso que se comunicaban a gritos a ambos lados, ¿no? A ambas orillas, hasta que finalmente, después de la Segunda Guerra Mundial, la frontera se abrió. Con muchísimo peso, el contrabando. Algunas de las anécdotas más jugosas que nos habéis contado tienen que ver con esto. Merche, espero que te parezca bien que cuente esta anécdota, pero es que me pareció tan genial. Muy brevemente, Merche trabajaba en una tienda de muchísima calidad de ropa de Irún, en la que vendían sobre todo abrigos de pieles y de cuero, que no se podían pasar en la frontera porque había que pagar impuestos por ello. Entonces, pagaban a gente para que pasara los abrigos a los franceses que los compraban al otro lado de la Muga. Hasta que Merche, que era una jovencita, dijo, voy a sacarme un sobresueldo. Y se pasó un verano entero cruzando el puente de Santiago con abrigos de piel y abrigos de cuero en pleno calor de agosto para llevar esas compras a las francesas del otro lado que las habían adquirido sin tener que pagar los impuestos.
Como nadie sospechó de Merche con abrigos de pieles en agosto, es algo que quedará ahí en la memoria de todos. Pero lo cierto es que el contrabando, como esa economía de trapicheo, con esos trucos, anécdotas que muchos de vosotros compartís hasta el punto de que creo que pueden ser leyendas urbanas, forman parte de la memoria. Y junto con la viveza, ¿no?, y la agilidad para buscar formas de economía alternativa y estas anécdotas que se recuerdan con mucho cariño del contrabando, la tragedia. Antes mencionaba a los exiliados, antes mencionaba todo lo que tuvo que ver con la guerra civil, con la Segunda Guerra Mundial, pero muy clarísimamente, muchísima gente recordáis y mencionáis algo que yo pensaba que había pasado mucho más desapercibido, pero que me alegra ver en las encuestas que está en la memoria de todos, que son las muertes de muchísimos portugueses que, exiliados de Portugal, querían emigrar a Francia para poder iniciar una vida nueva, que a veces incluso engañados por los mugalaris, y no digo que todos los mugalaris lo hicieran ni muchísimo menos, pero hay constancia de que a veces pasaba, cruzaban por sitios peligrosos del Bidasoa y perecieron ahogados. Así que también este trabajo un poco como memoria a todos ellos. Acontecimiento histórico, que ha respondido la gente con una absoluta mayoría. El Tratado de los Pirineos de 1659 y la famosa boda entre Luis XIV, rey de Francia, y María Teresa de Austria, la infanta hija de Felipe IV. Algo que a mí me ha llamado mucho la atención, porque me da la sensación de que hay una contradicción y creo que podría dar mucho juego esta idea entre lo que masivamente respondemos casi todos y la realidad de cómo este acontecimiento forma parte de nuestras vidas o memoria histórica. En la isla de los Faisanes no hay absolutamente nada que nos hable de la presencia de este acontecimiento tan importante y sin embargo parece que forma parte de la memoria de todos nosotros, ¿no? Esa pequeña contradicción entre lo que dicen las encuestas y algo que por muy presente que estén los resultados, a mí me da la sensación de que permanece más bien en el olvido. Me está sonando el teléfono de casa y me preocupa, veo que Carlos dice que sí, no hay ningún problema en la conexión, ¿no? Es que me preocupa que sea alguien que me llama para avisarme de que algo falla. No. Vale. Gracias, Carlos. Es que nunca me llaman al teléfono fijo y he dicho, publicidad comercial. A ver qué está pasando. Perdonad el inciso, ya voy terminando, que no quiero alargarme mucho más. Personalidades culturales. Claramente asociáis la cultura del Bidasoa con dos ámbitos distintos. El primero, el ámbito literario. Y aquí irrumpe con fuerza Pío Baroja, particularmente, y la familia de los Baroja en general. No en vano hay que recordar que ese concepto tan evocador y tan maravilloso del país del Bidasoa fue ideado por Pío Baroja precisamente en su libro La leyenda de Jaun de Alzate. Y junto con las personalidades literarias también aparece Unamuno y otros escritores, pero sobre todo, como os digo, Pío Baroja y los Baroja en general, clarísimamente asociáis la cultura del Bidasoa con la pintura. Y dos figuras destacan muy por encima de todas las demás, que son Menchugal, justo el año pasado fue el aniversario y el ayuntamiento celebró muchos actos para recordar su figura, y en segundo lugar el artista cuyo cuadro tenéis en pantalla, que es Gaspar Montes, que además fue precisamente profesor de Menchugal, y que bueno, me parece también interesante, al margen de que se pueda discutir sobre ese concepto de la escuela del Bidasoa y si realmente existió o no, lo importante que es para vosotros esa idea de los pintores del Bidasoa. Y una cuestión práctica, la investigación de momento queda así, pero podríamos ver también esa parte de la antropología aplicada, si como ciudadanos o incluso las instituciones, los responsables políticos, podrían valorar lo que ha salido en las encuestas por si sirve de aplicación. El futuro. Cuando pensamos en el Bidasoa hay que recordar, por ejemplo, que la sensación que ha salido con una mayoría abrumadora en las encuestas asociada al Bidasoa es la paz y la tranquilidad. Asociamos el río con los paseos, con el asueto, con la calma, con la brisa, con el sonido de los pájaros. Clarísimamente asociamos el Bidasoa con esos conceptos de paz, de tranquilidad, de buenos momentos, de tiempo en familia, de tiempo con los amigos. Pero al mismo tiempo que eso se dice, hay una clarísima preocupación por cuál va a ser el futuro. Y cuando digo futuro, ahora no me refiero tanto al Bidasoa en general, sino a las islas. Se habla muchísimo del pasado de las islas, de cómo éstas se mantenían del ausolán para construir los lezones, que eran los que preservaban la configuración de las tres islas del Bidasoa. En muchas de ellas ya no se lleva a cabo este trabajo, hay muy pocas huertas en activo, algunas de las islas se están inundando, y esa polémica también de cuál debe ser la visión medioambiental de este espacio, si dejar que la naturaleza siga su curso
y que si el proceso sedimentario del Bidasoa hace que las islas se vayan inundando y colmatando, así debemos dejar que sea, o si tiene que haber intervenciones en el espacio que permitan la conservación de este lugar y no desaparezcan en nuestra memoria. Y hasta aquí lo que os he contado. Ya os decía que iba a tener que sintetizar muchísimo. Espero haberlo conseguido, pero aún así haberos dado algunas claves de la parte antropológica del proyecto. Eskerrik asko. Gracias, María Jo. La verdad es que ha sido un placer embarcarse en esta aventura contigo. Tú, pues, como decías antes, y realmente ha sido un proyecto muy enriquecedor para nosotras, tanto para Vitamine como para ti, y realmente nos ha permitido, pues, estar en contacto con muchas personas diferentes. Hemos tenido la suerte, pues, de recopilar información, testimonios, conocer de alguna manera más en profundidad la historia de Irún, explorar y comprender también la vinculación que todas tenemos con el Bidasoa y el río, y que es una señal de identidad, ¿no?, del territorio que habitamos. Ahora vamos a compartir nuestra presentación. Compartimos la pantalla. Y bueno, realmente, como decíamos al comienzo de la presentación, Vitamine Factory ha sido, pues, del tándem, la parte, digamos, artística, el colectivo artístico que, junto con la antropología, pues, forma parte de la esencia de este programa tan singular de becas, y que realmente ha sido una oportunidad poder participar a este nivel. Y cuando comenzamos el proyecto, pues realmente no sabíamos cuál iba a ser el resultado final, es decir, cómo íbamos a construir esa cartografía emocional, qué forma le íbamos a dar, pero sí que teníamos claro que la participación de las personas debía ser muy relevante. Es algo obvio en cualquier proyecto antropológico, pero queríamos, digamos, pues, ir más allá, incorporar la percepción de los habitantes de la comarca en relación a muchos niveles, no solo a nivel, pues, histórico, vital, también hablar, pues, del medio natural, la flora, la fauna, y también indagar en esa percepción emocional, pero a nivel gráfico y a nivel plástico. De alguna manera deseábamos incorporar en el proceso creativo esas miradas a nivel estético y plástico de personas de muy diversa condición, tanto en cuanto a su origen, al sexo, la edad, el idioma materno, su lugar de residencia, etcétera. En este sentido, pues, incluimos las preguntas, que algunas de ellas, pues, las ha avanzado María Jo, ¿no? Esas preguntas que nos dieran pistas de alguna manera sobre esta percepción. Pues en los cuestionarios preguntábamos la relación, si había alguna relación con algún animal, qué animal, con qué color, sabor, comida, etcétera. Eso en cuanto a los cuestionarios online. En cuanto a las interacciones que hemos tenido también con muchas personas, pues hemos podido recoger ideas y sensaciones, material gráfico que nos han cedido y nos han aportado desinteresadamente muchas personas, ¿no?, sobre esas emociones que hemos sentido en el pasado, en nuestra trayectoria vital, y que seguimos sintiendo en la actualidad, ¿no?, en nuestra relación con el entorno. Una de las acciones que llevamos es la que vemos en pantalla. Fue una acción participativa en la jornada de Ribera, esa jornada de la que hemos hablado antes y que está íntimamente vinculada a este programa de becas que se desarrolla desde 2016 en las inmediaciones del río Bidasoa, de ahí su nombre. Y que esperemos, pues, se vuelva a celebrar este septiembre, ¿no?, que volvamos a salir a la calle a ofrecer una mirada nueva sobre nuestro patrimonio, nuestra historia y nuestra memoria. Y en esta jornada, en este taller, lo que hicimos fue, pues, de alguna manera, disponer unos paneles en el espacio público. En este caso fue al final de la calle Santiago, un poco al inicio del Bidegorri, bajo el viaducto de la variante, y colocamos, pues, unos paneles con imágenes del territorio, de lugares emblemáticos a nuestro juicio y que habían salido en las encuestas anteriores también, y de alguna manera, pues, pedíamos a las personas que se acercaban hasta nuestra ubicación, que lo dibujasen a mano alzada. Queríamos
ver cómo visualizaban ellos o cómo lo dibujaban. También les preguntábamos, llevábamos un mapa ciego del territorio de nuestra comarca y les pedíamos que identificasen pues los lugares favoritos o predilectos o lugares también que no eran de su agrado. De alguna manera también para ir añadiendo otra capa de información a todo este proceso de recogida de datos, ¿no? Y ha sido pues, fue un placer ese día hablar con tantas personas interesadas en nuestro proyecto. También aprovechamos para rellenar algún cuestionario de manera física. Y realmente pues, fue un avance también para el proyecto volver pues, a ir a la calle, como siempre es un aliciente y algo muy, muy enriquecedor hablar con personas que muchas de ellas pues, no las conocíamos y que nos den pues, otro punto de vista. Este fue un poco la primera recogida de datos a nivel plástico, ¿no? Ya desde el cuestionario online también había algunas preguntas, como he comentado, y después hicimos este taller en el espacio público coincidiendo con la Ribera. Esto fue en septiembre. En octubre organizamos entrevistas grupales, como ha comentado Mariajo, queríamos de alguna manera charlar distendidamente. Los cuestionarios son una fuente muy, muy amplia de información, pero pues es una información pues acotada y digamos que no da opción a debatir y a volver a preguntar, ¿no? Porque pues, el cuestionario obviamente tiene que ser muy, muy escueto. En este caso pues organizamos 2 entrevistas con las personas que veis en imagen y que queremos agradecer, por supuesto, que se acercarán hasta la sede de Vitamine para ofrecernos su tiempo, que bueno, antes del confinamiento era un bien muy preciado. Y realmente fue una discusión pues, sobre la historia de la ciudad, los recuerdos personales, la memoria colectiva de alguna manera y desde muchos puntos de vista, ¿no? Personas que viven en un lugar o en otro de la ciudad, personas que han nacido fuera de la comarca y que llegaron pues, de niños y han vivido su madurez aquí. Cómo, digamos, hay muchos puntos de vista y todos ellos enriquecedores, ¿no? Y de alguna manera, pues igualmente como en la acción en la calle, ¿no? Además de hablar durante 2 horas distendidamente, pues también les colocamos un mapa ciego y también les pedimos que ubicasen sus lugares predilectos y sus lugares, pues, digamos, que no les gustan, ¿no? En este sentido, pues continuamos con esa recogida de la dimensión plástica, ¿no? Realmente fue dos encuentros que dieron para mucho. La transcripción pues, nos llevó un montón de tiempo a Mariajo, ¿no? Recoger toda esa información que producimos al interactuar de manera oral, ¿no? Y estuvimos 2 horas, pero realmente podríamos haber estado otras 2, ¿no? Y como he dicho antes, nuestra intención era recoger esa dimensión plástica, esa percepción de las personas de toda condición y, por supuesto, queríamos también incluir la percepción de las personas más pequeñas, de los niños y niñas que habitan el territorio y que muchas veces pues, son los grandes olvidados en muchos proyectos y en muchas actividades, ¿no? Queríamos de alguna manera que su mirada también estuviese plasmada en el proyecto final, por lo menos recoger ese input, y tuvimos la suerte de visitar un par de colegios de la comarca y sabemos que bueno, no es fácil de alguna manera introducirnos en los programas educativos que tienen sus calendarios prefijados, etcétera, y realmente tuvimos la suerte de que nos abrieran las puertas del Colegio El Pilar en Irún, que está muy cerca de la sede de Vitamine, y también del Colegio Público de Viriatú. También queríamos tener a niños de los 2 lados del Bidasoa y diseñamos unos talleres para
para primaria. En total estuvimos con 5 grupos, 2 en Irún, desarrollamos el taller en euskera, y 3 grupos en Biriatú, y uno de los talleres fue en francés y los otros 2 en euskera. Y realmente con los niños y niñas pues hicimos algo más lúdico y más dinámico. Hablamos de la cartografía, que era cartografiar un territorio. También les mostramos un mapa ciego, que lo veis ahí en la imagen, y realmente pues lo fuimos construyendo entre todos. Nosotros de alguna manera les explicamos o les dimos como ejemplo los lugares más relevantes desde un punto de vista general, ya sea lugar natural, de infraestructura, un poco como aspectos que suelen estar representados en cualquier mapa. Pero queríamos también, obviamente, incluir su punto de vista, algo más afectivo, más personal, y hicimos diferentes dinámicas para que ellos incorporasen como hemos comentado antes, los lugares más favoritos o sus puntos de interés, y también lugares que no les gustan tanto, ¿no? En esta imagen veis el resultado final. Cada grupo realmente creaba un mapa emocional particular y se lo dejábamos como regalo, digamos, ¿no? Lo tienen en su clase. Y de alguna manera relacionábamos cada lugar que identificábamos en el mapa con una sensación, con una emoción, ya sean positivas. Las emociones de las que hablábamos eran calma, como ha comentado Mariajo, una emoción que se repite mucho en todas las encuestas, la felicidad, diversión, momentos lugares que nos producen placer y que disfrutamos, pero también salieron sensaciones negativas como el desasosiego, el miedo o la intranquilidad, lugares que nos producen esas sensaciones. Además de vincular esos lugares con estas sensaciones, les pedíamos que vinculasen esa sensación con un color, es decir, que diésemos color, otra capa de información a ese mapa, y digamos, por grupos trabajaron esta idea o esta dinámica. Es decir, vinculaban cada lugar con una sensación, y esa sensación con un lugar, y así, digamos, fuimos completando el mapa. A nivel, como anécdota o curiosidades, pues realmente, como toda persona, pues los niños también son diversos, y el mismo lugar para un niño era placentero o era algo divertido, por ejemplo, el aeropuerto, porque lo asociaban a viajes, a vacaciones, y para otro niño de la misma guela, con la misma edad o del mismo, digamos, entorno, era algo negativo por el ruido, por la contaminación, porque afecta a la naturaleza. Entonces eso lo hemos visto, lo hemos comprobado. También hablando de 2 ciudades digamos, enfrentadas de los 2 lados, quiero decir, pues hemos visto que también su universo de referencia es muy diferente, no solo en cuanto al idioma, también en cuanto al conocimiento del territorio, pues lugares, digamos, de ocio, pues las personas de Biriatú pues van a unos lugares de ocio que más en Hendaya o en Urruña, y en el caso de Irún, pues digamos, eran otro tipo de lugares, ¿no? Entonces sí que vemos que realmente pues sigue existiendo esa característica del Bidasoa como frontera, ¿no? No solo hoy en día, cuando nos cierran, pues desgraciadamente, el puente de Beovia y se hace más visible, tristemente, ¿no? esa frontera física, sino cuando, digamos, esa frontera física no existe, pues también vemos que hay muchas formas de vivir el territorio y que hay, digamos, diferencias, ¿no? Toda esta información que hemos recopilado durante estas acciones, durante este proceso de investigación, el siguiente paso ha sido traducirlo a un lenguaje plástico. Entonces, realmente lo que hicimos fue hacer una valoración y una ponderación de toda esa ingente cantidad de información que había salido, ¿no? Y del proceso pues lo va a detallar Elga a continuación, pero yo simplemente, pues como ha comentado Marian, ¿no? Algunas de los datos que
que salieron en estas acciones, ¿no? Pues, por ejemplo, la mayoría de personas vinculaban el río con un animal en concreto, con el salmón, mayoritariamente. El salmón del Bidasoa casi como un icono, ¿no? La bebida, curiosamente, pues la citaban la sidra mayoritariamente. Concebían el espacio del río y el entorno como un espacio de calma y paz, que hemos comentado antes. En cuanto al color, pues también verde en su mayoría, pero también hablaban de azul y de gris, también dependiendo un poco de su lugar de dónde viven. También hablábamos de vincular el río, o de que colocasen en el río pues, los pulmones, el corazón y la cabeza, es decir, que diesen esos carácter de las personas, ¿no? a un elemento natural como es el río. Y bueno, pues los pulmones lo ubicaban en la desembocadura, prácticamente mayoritariamente en la bahía de Chingudi. El corazón, es cierto que hemos tenido respuestas muy diferentes, cada uno pues depende de su, también igual quizá de su lugar de donde viven, ¿no? Pues lo consideraban en varios sitios a lo largo del Bidasoa. Y la cabeza, mayoritariamente también la ubicaban en el nacedero, ¿no? El área de Sorrosín, de Vera, pues cuando todavía se denomina Baztán. También, pues por no repetir, la frontera, hemos visto que mayoritariamente, o por lo menos más de la mitad, lo ve como frontera, pero también mucha gente, casi la mitad, pues lo ve también como una vía de comunicación. Entonces tiene esa doble vertiente, ¿no? Y lugares favoritos, pues han identificado Caneta, el Puntal, el Bidegorri, la Pasarela, con esos elementos de ocio también. Lugares percibidos como desagradables, pues están los puentes, curiosamente, ¿no? Como zonas igual, no sé, que están que no son lugares para estar, sino solo para pasar, Beovia, el aeropuerto. Y acontecimientos históricos, pues como hemos comentado antes, el Tratado de los Pirineos, el encuentro de Hitler y Franco en la estación de Hendaya, también guerras y conflictos bélicos, que eso ha sido pues bueno, algo tristemente pues muy vinculado a nuestro territorio, el contrabando, ¿no? como un oficio más de nuestra región, la llegada del tren a Irún y Hendaya fue otro acontecimiento social que remarcaron muchas personas, el fenómeno del exilio, de los refugiados, que ahora también lo estamos viendo desde otro punto de vista y con otras personas, digamos, protagonizándolo, y los oficios desaparecidos. Y por último, para no extenderme más, pues personalidades culturales, como ya ha comentado Mariajo, pues pintores, la Escuela de Bidasoa, escritores, Unamuno, Baroja, y escultores también, artistas que han nacido aquí o que han vivido aquí, como Jorge Oteiza y Basterrechea. Toda esta información es la que nosotros de alguna manera recopilamos y teniendo claro pues, que no podíamos reflejar todo y cada una de esa información, sino que teníamos que hacer pues, bueno, una interpretación, ¿no? Es de alguna manera la labor que hemos hecho como artistas, traducir a una obra de arte toda ese material, esos testimonios y vivencias que nos han prestado, ¿no? Y sin más, para explicaros cómo hemos traducido, cómo hemos enfocado y encarado esa creación artística, le voy a dar paso a mi compañera Elga, que nos escucha desde su casa de Viriatu, al otro lado del Bidasoa. Bueno, muy bien, gracias. Estaba tan tranquila y ahora me apareció el gato, así que igual se aparece por aquí. A ver, yo me voy a focalizar en lo que es el proceso creativo de un artista o un colectivo artístico, que no es simplemente en el momento que nos ponemos a hacer, sino que empieza desde en el momento en que nos ponemos a leer los textos que nos facilita Mariajo, en el momento en que estamos haciendo las actividades que ha comentado Carlos, durante todo ese proceso ya se empieza a trabajar en lo que es el proceso artístico, aunque todavía no sabemos ni qué forma va a tener toda esta información que empieza a entrar en el campo de proceso, empieza a incidir de alguna manera en el imaginario de cada uno de nosotros y de nosotras,
en cómo se podría transformar de una forma plástica o visual todo esto y tener un resultado artístico, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho fue intentar traducir todo lo que eran los datos que nos habían dado, como los cuestionarios, a nivel de lenguaje, del lenguaje que utilizamos con las palabras. Lo que nosotros necesitábamos era un lenguaje más plástico, más visual. Por eso se realizaron todas estas actividades para que podamos tener resultados que no sean palabras, sino que sean colores, formas, dibujos, gestos, expresiones, ¿no? Porque cuando uno dibuja, ¿no? Por ejemplo, los dibujos que pedíamos que la gente hiciera, pues tiene un gesto a la hora de dibujar un dibujo u otro, ¿no? Entonces, toda esa información es la que nos servía para activar este imaginario artístico, ¿no? Una vez también recogida toda la información, los datos, lo que hicimos fue hacer un panel, como se ve en la foto que está ahora en la pantalla. En la foto es un panel que está en un listado de todos estos datos que comentó Carlos y Mariajo, y ver un poco lo que había salido como en mayoría, porque claro, habían salido un montón de cosas que no podemos poner todo en el mapa. Entonces, lo que intentamos fue ver lo que había salido más, o lo que era más curioso y lo que podía aportar algo de interés en lo que era nuestro trabajo. Cuando identificamos esos datos, había que traducirlos a una referencia plástica o simbólica, ¿no? O sea, cómo íbamos a plasmar esa información en nuestro mapa, ¿no? Entonces, bueno, organizamos, lo que hicimos fue organizar unas sesiones prácticas, como si fuese un taller de dibujo o de pintura, y poníamos un montón de material y empezábamos a trabajar sobre todo esto, ¿no? Decíamos, pues ha salido el verde, pues vamos a empezar a trabajar con el verde, vamos a empezar a pintar, vamos a poner collage, vamos a, no sé, coger diferentes materiales. Cada dato que obteníamos, intentábamos buscarle la manera de transmitirlo de manera plástica y visual. Asociamos los pintores y las pintoras que habían salido con sus gestos, su manera artística de pintar. Los escritores y las escritoras que habían salido, buscamos su historia, sus frases más célebres, bueno, un poco también datos de su vida, ¿no? Que si algunos eran anarquistas, bueno, un poco cosas que nos pudieran inspirar, ¿no? Todo esto para que esos datos se reflejen de alguna manera simbólica en algo más plástico, en un dibujo o en una pintura. ¿Qué pasa con todo este proceso? Cuando empezamos a trabajar en estas sesiones, encontramos, como veis ahí también en la imagen, que a través del grabado, de la pintura, del collage, vamos dándole una composición a este mapa emocional. Nos damos cuenta también que tenemos ciertos retos. Esos son un poco lo que voy a comentar ahora. Para empezar, vemos que todos y todas nos habéis contado las historias en un formato de relato. Un relato, una experiencia vinculado igual con las vivencias personales, con testimonios que se han ido pasando de generación en generación. Era como una historia que tenía un principio, que tenía un desenlace y que tenía un final. Cada uno contaba sus maneras de ver el Vidasoa de esta manera. Y nosotros, Patri, pasa a la siguiente, por favor. Estábamos aquí, y aquí no veíamos este relato, ¿no? O sea, no veíamos que hubiese este principio, este final. Este era uno de los retos que teníamos. El siguiente reto que también veíamos era que los espacios geográficos reales no se correspondían con la importancia que se había dado a algunos espacios. Y por dar un ejemplo muy, muy práctico, es la isla de los Faisanes. La isla de los Faisanes
a nivel emocional, tenía una carga grandísima, había salido un mogollón de veces en un montón de, o sea, no solamente en los datos históricos, sino en otras cosas, había salido y salía y salía y salía, pero sin embargo en un mapa respetando las dimensiones reales, la isla de Falsanes prácticamente ni se ve. Entonces, claro, para nosotros darle importancia a nivel plástico a una cosa tan pequeña era súper complicado en un mapa donde teníamos que respetar las dimensiones. Entonces, ese era otro de los retos que habíamos observado. Luego, otro reto también que teníamos era que a veces algunos lugares, que es lo que comentó también Carlos, que pasaba con los niños, tenían como muchas referencias de diferente índole, ¿no? Pues igual, un lugar podía ser los pulgones, pero también el lugar de más calma, pero también el lugar más bonito, pero también el lugar, o sea, ese mismo lugar tenía tantas emociones, tantas cargas de diferentes, que claro, en el mapa se nos empezaban a superponer todas estas emociones y no podíamos explayar claramente todas estas incidencias que pasaban en este mismo sitio, ¿no? Entonces teníamos un problema de espacio. Y por último, el problema de composición. Veíamos que a nivel compositivo se nos estaba desmadrando porque nos pasaban todos estos retos que no los podíamos ordenar. Entonces, bueno, todo esto es lo que pasa en un proceso artístico, ¿no? Es una cosa de prueba y error, de tener una idea fantástica que luego resulta que no es tan fantástica. Y bueno, pues un poco reflexionando sobre todo esto, hacia dónde fuimos, ¿no? Aquí vamos ya encauzando el tema. Además, teníamos la necesidad de ser lo más fieles posibles con los contenidos que nos habíais brindado y que este proyecto tiene una base de participación y de dar un poco, de reflejar un poco todo lo que nos habéis contado. Entonces teníamos como esa responsabilidad de tener que contar con todos estos testimonios, ¿no? O con gran parte de ellos, porque todos evidentemente no los podíamos poner. Entonces, lo que se nos ocurrió fue hacer un soporte que vaya entre un mapa plegado y un formato de libro acordeón. Entonces, tú cuando lo ves cerrado el mapa, que luego lo va a explicar, lo va a enseñar y lo va a explicar mi compañera, es un mapa plegado, pero es un acordeón que tiene páginas en las cuales vas descubriendo poco a poco como una historia. Entonces ya el tema de ver un mapa entero como una especie de pintura o de póster o de afiche ya no funciona. Ahora funciona de otra manera. Funciona de una manera que es poco a poco voy descubriendo página a página como un cuento, ¿no? Esa era una de las cosas que veíamos que favorecía la resolución del mapa, ¿no? Y otra de las cosas que nos permitía este formato era que cada página podía ser en sí misma una obra, además de ser una obra conjunta, luego abierta. Pero cuando estabas abriendo paso a paso, cada página tenía su identidad. Entonces eso nos permitía poder modificar los tamaños y, por ejemplo, que la isla de los Faisanes tenga una página entera en este mapa, ¿no? Entonces, eso también nos daba este formato nos daba esta facilidad. Y por último, también el hecho de que un lugar tuviese diferentes emociones o diferentes contenidos, al tener este formato de páginas, nos permitía repetir el espacio en otra página y poder hablar de dos maneras distintas o de diferentes maneras del mismo sitio, porque teníamos más páginas para poder hablar de estos espacios geográficos. Entonces, aquí empezamos a ver un poco más que la luz de que el resultado artístico iba a ir sobre este camino, ¿no? Entonces, una vez obtenido, digamos, las resoluciones más bien visuales, teniendo muy claro los colores, teniendo claro cómo íbamos a traducir esos datos, que ahora eso lo va a explicar mi compañera, cómo traducimos esos datos a símbolos o conceptos plásticos, basados en este soporte que nos permitía
nos facilitaba todos estos retos que habíamos tenido en este proceso artístico. Entonces, bueno, yo no sé si he ido muy rápido, es que me estaba dando un poco miedo la hora, pero yo creo que más o menos es un poco lo que os quería contar. Espero que me hayáis entendido y si no, ya en la parte de preguntas, si hay algo que no veis que haya estado muy claro, me lo preguntáis y lo amplío sin problemas. Pero prefiero ahora que Patri también os cuente al final cómo hemos acabado con este mapa. Así que ahí va. Bueno, os voy a explicar un poco que cronológicamente, digamos, ¿no? Porque la fase de digitalización va justo después de la fase artística, que la fase artística en este caso es muy importante porque es en el momento en el que empiezas a poner encima de la mesa todos esos datos que has ido recogiendo y empiezas probar diferentes texturas y es cuando empiezan a surgir ideas de cómo va a acabar siendo el resultado artístico de este proyecto en este caso. Bien, luego, por ejemplo, como ha comentado Elga, en este caso el formato de este elemento es muy importante porque nos ha dado mucho juego a la hora de poder plasmar todos los elementos necesarios que queríamos que aparecieran y por lo tanto la digitalización también ha sido muy importante porque es cuando nos ha dado la oportunidad de poder escoger el formato, ¿no? Ha sido en este momento cuando se nos ocurrió hacerlo de esta manera, ya que al final hoy en día tenemos estas herramientas de digitalización y programas para diseñar que al final pues van un poco más rápido que la vida real, ¿no? En la vida real tú haces una ilustración y no puedes volver atrás o no puedes recortar o hacer una copia en un segundo. Y entonces estos programas nos facilitan ese tipo de cosas que puedes hacer un montón de bocetos y poder quedarte con el definitivo. Y así es como van surgiendo pues, esos cambios de poder crear, en este caso, el mapa de una manera horizontal y en acordeón, contándonos una historia o pequeño relato. Una vez decidida la opción final, lo mandamos a imprimir, como se hace de normal, vamos. Y bueno, y aquí os voy a enseñar y a explicar un poco el resultado final de lo que ha sido el mapa y este proyecto. Aquí vemos la portada y el mapa doblado. Y en esta voy a poner ya las siguientes imágenes que se ven un lado y el otro, que aquí vemos esa horizontalidad y el formato que tiene de acordeón y bueno, y aquí el otro lado, ¿no? Bueno, decir que todo tiene su simbología, todo tiene un porqué, tanto los colores como las formas, las imágenes que aparecen y todo está recopilado con todas esas informaciones que anteriormente mis compañeros han citado y las hemos querido plasmar lo mejor posible y sin dejarnos ninguna, ¿no? Como veis un poco el fondo, aunque sea un poco abstracto, sigue manteniendo esa imagen de mapa y hemos modificado los tamaños porque obviamente no son reales los tamaños a un mapa normal. Y luego los elementos son los que hemos añadido para que tengan esos lugares, esas simbologías y transmitiros todas esas cosas que hemos podido reunir tanto en los talleres como en las encuestas, ¿no? Y voy a quitar un momentito, voy a dejar de compartir la pantalla para que me veáis en grande porque os quería enseñar el mapa, cómo ha quedado, que espero que lo veáis más o menos bien, para que os hagáis una idea. Este es el formato. Perdón, si no le veis a Patricia en grande, tenéis que pinchar en vista del hablante y que ella vuelva a hablar para que se os amplíe, si no automáticamente igual nos aparece, perdón. Sí, sí. Nada más, simplemente enseñaros cómo queda impreso, que
que próximamente lo tendréis en vuestras manos. Y os voy a explicar un poco algún ejemplo de algunos tanto acontecimientos históricos o relatos personales que hemos plasmado y demás de manera gráfica para que entendáis un poco lo que hemos querido hacer. No sé cómo lo vais a ver mejor, si desde aquí o desde... Lo voy a hacer ambas cosas, porque a mí me seguís viendo aunque sea en pequeñito. Voy a empezar con este ejemplo que vemos aquí, que os lo muestro también en pantalla, en real. ¿Se ve? Sí. Es una frase de Saramago, que es un escritor portugués, y es una frase que habla sobre el exilio y la migración de los portugueses, ¿no? Y como ha mencionado anteriormente Mariajo, es un acontecimiento histórico que se ha mencionado mucho en los test que hemos hecho y se ha tenido mucho en cuenta, aunque sea algo negativo, digamos, se ha tenido en cuenta y hemos querido plasmarlo en el mapa. De esta manera también, aunque sea algo que sucedió en el pasado, lo vinculamos al presente, como ha dicho Carlos, con el exilio o migraciones que pasan hoy en día, aunque sean de otra manera y con otros protagonistas, pero pasan de igual manera, entonces nos parecía muy importante que apareciera. Por otro lado, tenemos también... Perdona, igual puedes leer la frase porque es muy explícita. Hago en castellano, no sé. No la iba a leer porque Vale. quería dejar a cada uno que la leyera cuando tuviera su mapa en mano. Vale, perdona. Bueno, decir que además, no sé si lo he dicho, está en portugués, que hemos decidido dejarla así para hacer también más hincapié y en esa simbología, pues de dedicárselo a esos portugueses y además que este escritor es portugués, lo escribió así y preferimos dejarlo de esa manera. Así que como no creo que mi acento portugués sea el mejor, os voy a dejar a cada uno que lo leáis en vuestra casa a vuestra manera. Por otro lado, voy a citar también cómo hemos querido transmitir a Unamuno, que se ha hablado bastante de él también. También hemos utilizado una frase dicha por él, que en este caso sí que la voy a leer porque es cortita, pero lo que hemos hecho ha sido traducirla al euskera, ya que queríamos hacer un guiño a la diversidad lingüística que tenemos aquí y además Unamuno pensaba que este idioma tampoco iba a perdurar mucho en el tiempo por ser una lengua minoritaria, pero ya vemos que no. Y entonces queríamos hacer también un guiño al euskera. La frase en sí, en su origen es: hay que sentir el pensamiento y pensar el sentimiento, y nosotros la hemos traducido en nuestro mapa como pentsamendua sentitu behar da eta sentimendua pentsatu. Por último, el ejemplo que os voy a enseñar es citar a los pintores, que como ha dicho María José les ha dado bastante importancia como en personajes conocidos a los pintores y a nivel plástico. Y entonces lo que hemos hecho en este caso ha sido crear una de las páginas. Está creada, es una composición, una ilustración, digamos, compuesta por diferentes partes de cuadros de todos estos artistas que hemos citado. Hemos conseguido crear esta composición con sus texturas, colores que tenían importancia y por ejemplo, artistas que aparecen en esta composición son Mechugal, Bienabe Artía o Gaspar Montes, que también han sido citados anteriormente, que formaban parte de la Escuela del Bidasoa. Y bien, así ya para acabar, decir que la idea de esta presentación era para todos los que vinierais
daros este mapa en primicia, que es una edición limitada, y para darle más importancia como obra artística, aquí en la parte trasera íbamos a ponerle un sello con el salmón del Bidasoa, que es un símbolo muy importante. Y así también cada uno, como ha dicho Elga, funciona tanto en acordeón como cada uno funciona en una pequeña ilustración o postal, ¿no? Entonces, de esa manera iba a ser una obra artística única. Y bueno, y le voy a dejar a Carlos la última palabra, para que os explique otra vez cómo podéis obtener el mapa de manera diferente a lo que habíamos pensado. Pero bueno, que no os vais a quedar sin mapa. Gracias. Igual puedes poner la parte que has comentado ahora de las pinturas. No sé si la tienes a mano para que la vean en la presentación. Y nada, como hemos comentado al principio, bueno, gracias Patricia y a todas mis... Eso es. Esa es la parte del relato que hemos dedicado a esa dimensión plástica que tiene el Bidasoa y que nos han legado pues esos pintores tan reconocidos. Y como comentábamos al principio, queríamos de alguna manera romper el confinamiento, metafóricamente hablando, Marian, y queremos que si quieren, si lo desean, pues enviarnos un correo a esta dirección que he comentado antes, factoria@vitamine.net, y si nos dais vuestros datos postales, pues os haremos llegar este resultado final del proyecto Cartografía Emocional del Bidasoa a vuestros domicilios. Lo podéis hacer cuando os venga bien, y nosotros encantados de haceros llegar este mapa, ¿no? Que era la idea de esta presentación. Era uno de los eventos que teníamos para el inicio de la primavera, pero bueno, pues desgraciadamente no lo hemos podido celebrar, y no queríamos que dejar pasar el tiempo y por lo menos hacer una pequeña presentación, aunque sea online y de esta manera. Y bueno, aún y todo tenéis esa oportunidad para ver el resultado y acariciarlo, ¿no? Y nada, se ha hecho un poco largo, pero bueno, no queremos terminar obviamente sin dejar espacio para las preguntas. Entonces, cualquier persona que quiera, pues bueno, compartir una reflexión, hacer una pregunta de algo que no ha quedado claro, o proponer, pues bueno, algo, tiene la posibilidad ahora. La manera de intervenir es en el icono que tenéis abajo en la barra horizontal inferior. Hay un icono que pone participantes, y si clicáis ahí podéis levantar la mano. Aparecen todas las personas que están conectadas. Si están compartiendo audio o vídeo, ahora los audios están desactivados, pero cuando levantéis la mano lo activaremos para que podamos escuchar vuestra voz y podamos pues bueno, escucharos vuestras inquietudes o preguntas, y bueno, encantados de que haya también una interacción en esta tarde de hoy. Lo de levantar la mano, por si alguien no lo sabe, aparte de que lo podáis hacer físicamente, los que no tenéis la cámara activada, debajo de ese listado de participantes que mencionaba Carlos, aparece invitar, mudo me, levantar la mano. Si pincháis en levantar la mano, sale el icono de la mano y es cuando sabemos que queréis intervenir. Todos los días aprendemos algo nuevo en el confinamiento, ¿verdad? Alguien, Pía. Tenemos. Yo veo una mano de un icono más. Ya. No solo a Pía, que ha levantado la mano, ¿eh? Sí, entonces, Marian, que es la administradora, a ver si puedes activar el micrófono a Pía. Estoy en ello, pero no me lo admite. A ver. Si no, siempre podéis formular la pregunta en el chat. ¿Lo ha cogido ahora? Sí, Sí, porque lo tenía yo cancelado. Ah, vale. Sí, ¿me escucháis? Sí. Sí. Vale. Bueno, pues felicitaros a todo el equipo, lo primero, evidentemente, por el trabajo. Y yo quería preguntaros, que igual lo ha dicho María, y me he perdido por el camino, pero igual que está el mapa, el formato físico del mapa,
si la investigación o los datos recogidos estarán pues, en algún tipo de soporte, PDF, online, si va a poder ser consultable pues, toda esa información que se ha recogido y que es tan interesante. Bueno, pues aunque el texto con el resultado sea mío, creo que te pueden responder mejor los responsables del ayuntamiento aquí presente, porque sé que en teoría el trabajo es público, pero no tengo la seguridad de si se ha compartido o no. Yo en su día también lo planteé con ellos que me gustaría publicarlo de una manera u otra, y ahí está eso pendiente, pero bueno, si está disponible el PDF o no, ellos te van a responder mejor que yo. Bueno, ahora mismo, como dice Mariajo, el resultado que han presentado es parte de la memoria que presentan como fin de trabajo. Yo entiendo que es el documento ese final que nos han hecho llegar a nosotros. Claro, no solamente están a lo mejor los elementos de la investigación, la verdad es que no nos habíamos planteado la forma de publicación porque tampoco habíamos tenido memorias con este carácter, ¿no? Como de difusión, eran como más internas. Pero bueno, veremos las opciones que tenemos para haceros llegar esa información, siempre de acuerdo pues, con los investigadores, claro, con Mariajo y con Vitamines, y ellos están de acuerdo en compartir. Sí, en cuanto a la creación artística, el producto sí que nosotros hemos hecho el esfuerzo de imprimirlo, porque bueno, pues creemos que es importante, de alguna manera apostamos por el soporte físico en todos los catálogos y todas las publicaciones que hacemos. Además de la versión digital tenemos la versión en papel, pero claro, la versión en papel siempre va a ser limitada a un número de ejemplares, teniendo en cuenta el presupuesto y los medios que hay. Y por esta razón nuestra idea sí que es en un futuro poner a disposición del público la creación gráfica, ¿no? Que cada uno lo pueda visualizar en una pantalla, podérselo tener en su ordenador, en su dispositivo, y si quiere también imprimirlo, ¿no? Pero bueno, nosotros en esta primera, digamos, presentación del proyecto lo que hemos hecho es hacer una tirada y que queremos pues bueno, distribuirla a la gente de Irún y bueno, por eso vosotros digamos sois las personas que primeramente lo van a poder conocer, ¿no? Si nos mandáis vuestros datos. Pero la verdad es que hemos visto, por terminar, que es un tema apasionante, toda la investigación antropológica y todo el tema de la cartografía, y sí que nos gustaría en un futuro pues también seguir en esta línea o con otros proyectos, otras actividades relacionadas con esta temática. Hemos visto que es un campo pues muy, muy fértil y para seguir investigando. Sería un gusto. Marian, levanta la mano Ricardo. Ricardo, sí. Ahí está. En fin. Estoy flipando. Creo que hemos tenido... Es que no se le entiende a Ricardo. Si pudiese vocalizar más o... No, encantados de responder a su pregunta. Vale. Gracias a Pía, de todas, que nos lo hemos comentado por la pregunta. Nos hemos quedado todos en shock. Fin. La mía ha tenido menos impacto. Hemos comprobado en nuestras propias carnes. Decir que a Ricardo, si nos manda su dirección, la guardaremos con confidencialidad, obviamente, y se lo haremos llegar igualmente. El mapa nos encantaría también hacérselo llegar. Por favor, que alguien pregunte algo más para romper esta situación. Bueno, para romper que yo no sé la decisión que sea el ayuntamiento, pero que te animo a que publiques un artículo, porque seguro que hay anécdotas muy jugosas que al final son la memoria reciente, ¿no? Del patrimonio material del Vidasoa, y que me encantaría poder leerlas. Ahí ya lo sabes. Es la idea, totalmente de acuerdo. Sí, lo intentaremos. Gal, puedes hablar cuando quieras. Sí, ¿puedo hablar? Vale, se me oye ya. Sí. Buenas, hola. ¿Cuánto tiempo? No, quería que, bueno, yo por aportar, pero yo creo que esto ya se os habrá ocurrido. Toda esta información que es tan rica y que tiene tanto valor, me parece, bueno, pues lo que decían también antes, ¿no? Que es muy interesante que se comparta, pero por otro lado...
puede haber aquí mucha actividad de toda la gente que se mueve dentro del arte, porque una interpretación de toda esta información a nivel libre, sea de forma plástica, literaria o de tantas posibilidades, no sé, lanzo la idea, o sea que esto puede ser algo muy interesante para que luego le deis una forma que veáis de cara a toda la gente que vive aquí o que está interesada en este tipo de información y de memoria histórica. O sea que es muy interesante para la gente artista de la zona para poder trabajar. O sea que si pudierais también pues pensar en todo ese colectivo, pues bien, que me imagino que ya estaréis en ello, pero bueno, por lanzar. Ya está, sí, sin más. Gracias. Algo así ambiguo. He dejado un poco así, pues eso, algo ambiguo para que luego pues vosotros veáis posibilidades o formas o vías. Ya está, solo era eso. Gracias. Mucho más bonito que lo anterior. La verdad es que tu fondo es mucho más atractivo y amable, más emocional. Pero el proyecto realmente ha hablado de las emociones positivas y también las negativas, entonces tiene que haber de todo también. No sé si alguna persona más quiere preguntar algo o concluimos aquí. Hablad ahora, callad para siempre. Bueno. Estaba viendo ahora en el chat que Ricardo se ha manifestado también por escrito, no solamente Sí. ha levantado la mano. Quiero decir algo, por favor, ponerme audio. Sí, pero no lo hemos entendido, era un dialecto desconocido para nosotras, dialecto de la Me han conversación. escrito antes por chat a las 6 diciendo, por favor, tened mucho cuidado, cualquiera puede meterse en el enlace y no sé qué, no sé cuántos. Sí, pero bueno, el enlace era público y cualquiera podía acceder, ¿no? Estaba abierto. Era la idea de esta presentación. Y bueno, pues si no hay más preguntas, vamos a dar por concluida la presentación. Ha sido un placer. Han sido casi 40 personas las que han conectado con nosotras hoy. Carlos, casi 50. Hasta 57 personas ha habido en algún momento. Sí, no he visto pues mejor me lo pones, casi 60 personas. Ha sido un placer realmente poder desarrollar este proyecto. Agradecemos al Ayuntamiento de Irún la oportunidad que nos ha dado al concedernos esta beca y creemos que puede ser un primer paso, como comentaban algunas en las preguntas, ¿no? que puede, pues bueno, tanto el trabajo que se ha hecho ahora, que se podría publicar y difundir más activamente, como también el propio tema, ¿no? La memoria y la historia, y vinculada pues a la cartografía, y en este caso a la cartografía emocional. Para nosotros ha sido pues un placer, una oportunidad de haber trabajado en equipo, en Vitamine Factoría y con Mariajo Noain, que ha sido pues un placer estar contigo estos meses, ¿no? Físicamente. Lo mismo digo. Y nada, sin más, mi esker guztioi, arratsaldeon, y esperemos vernos pronto, que esta situación que nos ha tocado vivir pues pase lo antes posible y volvernos a encontrar pues donde nos gusta, en el espacio público, en las calles de Irún, en esos espacios en el Bidasoa, en esos espacios tan placenteros que tenemos en nuestro territorio, y que de alguna manera quiere recuperar y quiere poner en valor este programa Rivera y estas becas Rivera. No sé si tienes alguna palabra más, Mariajo o Marian o mis compañeras. Yo despedir y lo que he dicho al principio, agradecer a todos tanto la presencia en este directo como vuestra participación en las encuestas y grupos de trabajo. Tomamos el testigo de las propuestas de Pía y Juncal y, como ha dicho Carlos, el proyecto es lo suficientemente enriquecedor como para intentar que tenga desarrollo y pensaremos la mejor forma para intentarlo. Eskerrik asko. Pues muchas gracias. Ya sabéis, si queréis tener la primicia de acariciar este mapa emocional, nos podéis enviar vuestra dirección
y si no, seguramente en algún día en el futuro más próximo pues nos volvamos a encontrar y os lo podremos hacer llegar. Mi esker eta txaldeon. Agur. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Agur.